Mira, lo primero que a mí me surge preguntarte a través de todo lo que te he venido siguiendo y estoy investigando acerca de ti y tal, es a estas alturas, si a ti te pregunto, José, ¿qué título debo ponerte bajo el nombre? ¿Tú qué me dirías? Ninguno, solamente por mi nombre. Wow, no me esperaba esa respuesta. Me refería a, o sea, o de alguna manera apuntaba al hecho de, o qué cantidad de oficios, ocupaciones y tal que has desarrollado tú a lo largo de la carrera. Me llamaba la atención si ahora a estas alturas ya has decidido, bueno, esto soy ahora, esto es lo que represento ahora, y has dejado atrás algunas otras cosas. Claro, yo entiendo tu pregunta y te la voy a Ujú. responder, pero quisiera en todo caso hacer una aclaración. O sea, yo creo que las personas nos definimos eh, por nuestra personalidad y no necesariamente por aquella profesión a la que nos dedicamos. Si tú me preguntas a qué me dedico ahora, por ejemplo, yo te diría que Ujú. sería difícil ponerme un título porque, no sé, de 10 a 11 y media estoy en el canal y puedo ser de pronto un panelista o un comentarista o un analista, como quieras, pero de repente vienen las clasificatorias y soy un comentarista y de repente estoy en mi casa durante el día y soy coach y de repente, bueno, algo que ya no hago es cierto, pero en lo cual me gradué y me saqué el título de abogado. Entonces, hay muchos títulos que de alguna Claro. manera podrían definirme, pero si me preguntas a qué me dedico actualmente, yo te diría que me dedico en parte a ser coach, que es mi pasión, y después, paralelamente, que también es algo digamos, es algo que me apasiona y que es el fútbol, ¿no? Y actualmente estoy en el Ujú. canal. Entonces, si tendrías que ponerme un título, por la noche, si quieres, comentarista, analista, y durante el día cuando estoy en mi casa, pues coach, ¿no? Claro, es como un superhéroe, tiene dos funciones, una en la mañana y una en la noche. Cuéntame la de coach, ¿cómo funciona esto? Me gustó ese del superhéroe. Bueno, en realidad se lo debo a mi padre. Si bien es cierto que yo me gradué como coach de fútbol ya hace algunos años, pero un buen día Ujú. mi papá, a quien le debo mucho en la vida, me, me ofreció un regalo y me dijo, hijo, te quiero hacer este regalo. Yo le dije, cuéntame, papá, quiero regalarte un curso de coaching. Y bueno, me dejó como un poco frío, porque no lo esperaba, Ujú. y no porque no digamos, no, en su momento no había considerado que tengo las capacidades para hacerlo, sino que no lo esperé de él, no esperé que él me hiciera ese tipo de regalo y finalmente nunca pensé que me dedicaría a eso, ¿no? Fuera del fútbol, digamos. Y bueno, me lo regaló, empecé el curso, lo acabé, me duró más o menos poco más de 7, 8 meses. Y bueno, básicamente lo que consiste es en el acompañamiento, en caminar Ujú. junto a alguien que quiere potenciar sus capacidades, sus habilidades como persona y básicamente eso. Wow, ahora que me mencionabas las cosas que desarrollas en el día, en la noche otras y tal, ya está claramente diferenciado un poco tu labor o lo que tú desarrollas como un hombre de televisión, un hombre ya sea comentando, ya sea como panelista y tal cual. Y por otro lado me pregunto, de repente cuando eras José Chavarría el niño, le preguntabas qué quería ser de grande, me parecería improbable que se hubiese relacionado a decirme algo en la tele, ¿no? De niño no creo, de niño te hubiera dicho lo que muchos niños, y es ser futbolista. Yo tengo una foto que, no recuerdo si la tengo en Instagram, es muy probable. De pronto un día de esto la voy a volver a repostear porque creo que la posteé hace muchísimo tiempo, o al menos hace algunos Ujú. años, de una foto en la que yo tenía, no sé si, no creo que más de 2 años y medio, tres, y aparezco pateando una lata. O sea, eso me define, ¿no? Eso me define Seguro. porque el fútbol está siempre presente en mi vida. Entonces siempre he querido ser futbolista. Y lo de la tele, sí debo reconocer que de pronto me vino ya después, siendo adulto. Alguna vez pensé en salir a la televisión y quizás no necesariamente en lo que estoy ahora, sino, no sé, en algún momento me picó el bicho como de, ok, quiero salir en la tele. Y bueno, de una manera u ¿Te has, otra pre- se dio. te has percatado tú?
de que como figura televisiva, ¿en qué radica el hecho que ha logrado que tú funciones de alguna manera, que te ha consolidado? Porque no es poco tiempo el que ya tienes ya unos años en el programa, ya la gente te encarga, de alguna manera se desarrolla hacia ti, funcionas, comentas partidos y tal, funcionas en televisión, yo creo que funcionas muy bien personalmente. ¿Sabes tú o podrías hacer una suerte de autoevaluación y decirme qué crees que te funciona a ti? ¿Cuál crees que ha sido el gancho para que tú te acomodes también en ese programa particularmente y en general en la televisión deportiva? Mira, primero agradecer tus palabras, porque no estoy acostumbrado, Ujú, yo creo que es algo que tengo que también que trabajar, o sea que vamos a hacer un ujú, poco de auto-coaching también, porque tengo que trabajar para aceptar los elogios de otras personas. No estoy ujú, acostumbrado, no sé, y eso tengo que trabajarlo. Eh, sí, yo creo que um, si bien es cierto, yo desarrollo, y eso es algo que no me gusta hacerlo, pero es parte de, yo tengo un personaje en la televisión, pero que es un personaje con el cual en cierto momento yo me he identificado. O sea, es decir, yo entro a la televisión así. Al día de hoy ya no soy como hace 4 años. A nivel personal he cambiado mucho. Creo que de pronto estoy, si quieres, más tranquilo a nivel personal. Y, y bueno, creo que eso ha sido un poco el secreto, el ser yo mismo, el no ujú. impostar, el no intentar ser alguien que no soy, el no intentar impresionar con cosas que no sé hacer, el no aparentar, y eso va por los dos lados, tanto, digamos, en lo que respecta a mis virtudes como a mis defectos. O sea, la gente en la televisión ha visto mis virtudes, pero también ha visto mis defectos, y vaya que los ha visto. Seguro. Entonces, yo creo que eso es un poco, ¿no? El ser transparente o al menos intentarlo si quieres. Eh, y bueno, yo haciendo esa autoevaluación que tú mencionas, yo quiero pensar que es eso, ¿no? Es mi, no sé, el ser original, el ser yo, el intentar no sé, no ser otra Creo que persona, no que se apaguen las luces y de pronto salir a la calle y de repente alguien me encuentra en la calle y me ve y piensa, oye, ¿y este quién es? O sea, es otra persona, ¿no? O sea, intento ser ese que estoy en el estudio, ¿no? en el estilo del programa y tal, yo creo que hay como una suerte de funciones y muchas veces la función que tú desarrollas es de llevar una idea muchas veces contraria al resto. Me imagino que en ese punto hablas lo de desarrollar un personaje y lo desarrollas muy bien porque en general en los programas deportivos, y esta es la parte donde te fundamento lo que te decía hace un momento, hay esta persona, ¿no? Que puede ser la que es un poco transgresora, la que un poco tira el timón hacia el otro lado, que te abre una perspectiva. Pero lo que a ti te acomoda de este personaje creo que es que estás particularmente bien documentado. Y eso, o sea, no es como, no es ese tipo el que da la contra, qué sé yo. Yo creo que tú eres una persona que lleva la conversación o puede mostrarte el otro lado, pero es una persona documentada. Y eso creo que se debe un poco al tiempo que tienes en el fútbol o ligado al deporte, más allá de lo que mucha gente de repente puede conocer o capaz ignora, ¿no? Sí, sí, probablemente tienes razón. Yo me considero una persona, o sea, una de las cosas que he aprendido en los últimos años es que cuando uno va a discutir, necesita argumentos. Tú puedes ser, si quieres, transgresor, puedes ser, sí, el que lleva la contra siempre, por último, pero necesitas argumentos. Pero además a esos argumentos yo le añadiría algo, y es convicción. O sea, yo no me imagino intentando sostener una posición o argumentar una posición sin creer en ella. O sea, no me atrevería a llevar a la contraria a alguien si es que realmente no creo en lo que estoy diciendo. Entonces, sí, yo creo que sí soy documentado, pero sí también debo reconocer que creo que uno de mis fuertes es la experiencia, ¿no? Y yo esa experiencia, eh, y lo digo desde la mayor sencillez posible, no se le he visto a mucha gente, porque yo no conozco a mucha Seguro. gente que haya cumplido mi función en el Perú, por ejemplo, ¿no? No conozco a alguien que siendo abogado haya trabajado 6 años para un club de fútbol europeo como scout. No sé si hay gente que ha hecho eso. Probablemente la haya. Yo
conozco a uno, por ejemplo, que es Víctor Safferson, y seguramente hay otros, pero yo no los conozco. Entonces, lo que quiero decir con eso es que estoy documentado, sí, coincido contigo, pero también hay una experiencia de vida que me permite a mí de alguna manera sentirme seguro cuando voy a hablar de un tema, porque a mí eso sí me parece importante. Ahora, un matiza, no es que yo siempre lleve la contra, porque la gente parece que no se da cuenta a veces, es que yo también con cierta frecuencia, y ahí viene una autocrítica, es que yo estoy agarrando un poco esa costumbre últimamente de decir, estoy de acuerdo con Diego, o estoy de acuerdo con este, estoy de acuerdo con el otro. Entonces, a veces es como que me desmarco también del personaje y digo, no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero claro, la gente puede entender que si yo me siento allí y yo empiezo a decir, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ya se vuelve aburrido. Entonces, tengo la otra opción, Correcto. que muchas veces escojo, y es la de complementar, ¿no? Y ahí, para eso, sí es que estoy documentado, ¿no? De esta experiencia de los años que mencionabas en televisión, Al Ángulo, el primer productor que tiene Al Ángulo me parece que es Julio Peña. Julio Peña, que sigue ligado al Sí. deporte, sigue ligado al periodismo deportivo y está hace muchos años en esto. Me imagino que tu entrada a esto, como toda persona que ingresa de repente a un nuevo rubro, tiene muchísimo que aprender, hace autocrítica todo el tiempo, constantemente. ¿Recuerdas algo que Julio te haya dicho en particular? Sí, claro, sí. Y si no hubieras preguntado, también te lo hubiera dicho, porque él fue la Ujú. persona que de alguna persona me aterrizó. Y no quiero decir con esto, y yo soy autocrítico también, hay bastante, creo, me considero al menos. A veces demasiado quizás, pero sí, o sea, digamos, nunca he estado pisando huevos o me ha alucinado, no, nunca. He intentado que eso nunca pase, porque eso yo no sé si me lo perdonaría, porque yo siempre lo critiqué a muchas personas, y aunque ya ahora yo sé que uno en realidad no tiene por qué criticar, digamos, porque uno no sabe qué es lo que pasa a otra persona, qué circunstancias tiene y por qué hace las cosas, él me dijo algo el día que salió del canal y yo nunca lo voy a olvidar y lo recuerdo siempre, te diría que casi a diario, y yo siempre lo transmito también, y es, José, tú tienes todo para triunfar, pero no dejes que el personaje te coma. Así me lo dijo, y te juro que no lo olvido. Me quedó grabado, y yo le tengo a él un aprecio especial porque él me ayudaba siempre. Él tenía la costumbre de, después de cada programa, casi automáticamente bajaba y nos hacía recomendaciones. Y a mí también me da recomendaciones. Yo era nuevo, entonces es más, ahora ya no. Ahora inclusive de manera casi graciosa, Franco me dice, ya, y aquí tenemos la sonrisa, y yo tengo que mirar a la cámara. Bueno, eso antes para mí era terrible. O sea, yo me asustaba, Ujú. yo veía la cámara y decía, me empezaba a temblar todo, y literalmente, o sea, te lo cuento ahora y lo recuerdo, como si fuera ayer. Entonces, yo valoro mucho ese consejo que me dio, y siempre lo tengo presente. Por eso, yo puedo estar ahí 4, 5, 6 y 8 años, pero voy a intentar seguir siendo, no sé si la misma persona, porque uno evoluciona, pero nunca creerme ni Claro. que soy importante, ni que soy el mejor, ni que soy una estrella de televisión, jamás. Porque si algo tengo claro es que cuando tú apagas la televisión, nadie se acuerda de ti. Tal cual. Y muchas veces la televisión además depende de un momento, ¿no? Es como, quién sabe si en 5 años sigue habiendo un programa, sigue habiendo un canal, es todo muy, muy efímero. ¿Tú crees en la suerte, José? Yo siempre he dicho que no creo en la suerte. Eh, de hecho, ahora más que nunca, creo en que todos llegamos a este mundo con un plan. Y yo creo, Ujú. obviamente, en que somos energía, en que todos tenemos alma, y en ese sentido tenemos una función que cumplir. Y la función la cumplimos, o el plan lo cumplimos, pues en distintas vidas. Entonces, yo en ese sentido no creo en la suerte, no creo en el azar, eh, y creo que todo ocurre de acuerdo a un plan, como dije, preestablecido, y por razones que muchas veces no entendemos y que probablemente ni siquiera entendamos. Por eso nos cuesta a muchos el deshacernos de nuestro pasado, porque estamos ahí metidos preguntándonos por qué me pasó algo, pero por qué a mí, pero por qué, y no lo sueltas. Y eso no nos permite disfrutar el presente, porque en realidad somos presente, no somos ni pasado
mi futuro, somos presente. Estamos hablando ahora aquí, ya no hay pasado. Lo que pasó hace 3 minutos ya no existe. Y lo de 5 minutos no sabemos. Entonces, yo no creo en la suerte ni en el azar. Yo creo que uno si quieres, uno se labra su futuro, se labra su presente y termina cosechando lo que uno hace en la vida, ¿no? Intuía un poco de alguna manera esa respuesta y te planteaba la pregunta, porque así como hace un momento reconocí algunos méritos tuyos, repasando la historia personal que tienes, que me parece una historia fascinante, he encontrado distintos puntos donde me hacía pensar muchas veces la suerte tiene más asidero en nuestra vida de la que estamos dispuestos a aceptar. Y creo que a lo largo de la vida a ti te ha presentado oportunidades muy poco comunes, José. O sea, es bien particular que una persona a la que mencionabas, ¿no? Que se vaya a Europa de repente, estudia Derecho, luego termina yendo y termina de scout, porque estabas en el mismo equipo de alguien que era el hijo del presidente. Es improbable. O que llegues a Perú, y hace un poco vi una entrevista donde tú decías, bueno, me invitaron al casting de Al Ángulo porque vieron que posteaba cosas en Facebook sobre fútbol y me dijeron, bueno, vente al casting. Entonces, me parece que esas cosas, ¿no?, son un poco improbables de suceder, y a ti te sucedieron, y te han sucedido cosas así en distintos momentos de la vida que nuevamente has estado, creo yo, documentado como para competir y para ganarte, digamos, la solvencia de determinada posición de manera completamente legítima, pero has tenido como ese empujoncito, ¿no? Te cuento, porque así como lo Ujú, cuentas, y no deja de ser cierto, ujú, podría sonar a suerte o azar. Y yo entiendo que hay ujú. mucha gente que puede creer en eso y me parece absolutamente válido. Pero hay algunos detalles que se escapan en esa historia. Y lo primero es Ujú. que yo hice un plan para meterme en el mundo del fútbol. Lo primero fue precisamente entrar a jugar a ese equipo donde conocí al hijo del presidente del club. O sea, no fue casual. Yo entré a ese club a jugar allí porque sabía que en ese entorno había gente del mundo del fútbol. Y allí fue donde conocí a este chico. Y ahí fue cuando yo Ujú. busqué la cercanía con él y él me invitó a conocer a su papá, que era el presidente del club. Entonces, ¿se puede conocer como suerte, azar, empujoncito? Es probable, pero ocurrió de esa manera. Y después, Lo cuando yo maquinaste, digamos. llego a Perú, ¿perdón? O sea, lo habías ¿Qué me maquinado, dijiste? lo tenías Sí, pensado. no, yo me había hecho un plan. Y de hecho, antes de eso, ya había terminado la carrera Wow. de entrenador en Holanda. O sea, tenía todo el background como para estar listo en el momento que me llegara. O sea, eso lo tenía. Y cuando llegué al club, en el club me preparan como scout. Y me dicen, ¿tú sabes ver fútbol? Claro que sabes. Porque conversaba con gente, obviamente gente con muchísima más experiencia que yo, pero se dieron cuenta que algo sabía. Y me prepararon, me junté a los que más sabían, etcétera. Entonces, después de eso, yo vengo a Perú y estando en Perú, eh, cuando se acaba este proyecto, y eso también lo puedes añadir si quieres al azar, me llaman un, a través de LinkedIn un scout holandés y me dice, tengo una oferta de trabajo para ti en el Manchester United. Y yo empiezo el proceso de selección y paso hasta que llego, digamos, a la fase final. Y era para un trabajo en Chile. Esto ya lo conté, pero te lo cuento para que veas cómo llego a la otra parte. Entonces, la cuestión es que finalmente pasé todo, digamos, pero encontraron a alguien en Chile. Yo vivía en Perú y a ellos les era más cómodo tener a alguien en Chile. Perfecto, lo entendí, Claro. pero me sirvió como una experiencia increíble, porque el solo saber que estaba en un proceso de selección para trabajar en el Manchester United a mí me llenó de mucho orgullo. Entonces, después llego aquí, a Perú, regreso porque fui a Argentina a hacer el proceso de selección, regreso y me llama, y aquí viene la parte que sí, digamos, le quita un poquito de azar a la situación. El tema de Facebook es verdad, pero quien me ve allí es un amigo mío, colega de profesión, abogado, que estaba en el Facebook y un día me vio comentar y dijo, a él lo quiero invitar. Y de hecho yo a él, es mi amigo, lo puedo decir. Y por eso es que él es quien me invita ¿Arosemena debe al... ser? Claro, Arosemena, Alfredo Arosemena, amigo Ujú, mío. Estudiamos Derecho ujú. juntos en la universidad, entonces ya nos conocíamos. Así que, bueno, así fue que sucedió, me invitó un día y ahí fue donde conocí pues, a Julio Peña Correa, ¿no? Siendo Arosemena debe haber tenido ahí un ojo particularmente interesante contigo. Para la gente que no lo sepa, Alfredo Arosemena es ahora la cabeza de Media Networks, lo ha estado haciendo ya por varios años. Eh,
hubieron bastantes programas de prueba del ángulo antes de que el ángulo salga al aire. ¿Recuerdas cómo fue ese proceso para ti? Ir soltándote. Creo que grabaron varios programas antes de encontrar esa versión final que la gente vio, ¿no? Tú que estuviste casteando desde el inicio, ¿qué podrías contar de esa primera etapa previa al estreno televisivo? Uy, pasaron varios por ahí, varios que ahora son conocidos además, sí. Ujú. Obviamente no voy a decir quiénes pasaron, pero no creo que sea tampoco importante, al menos para mí decirlo. Tal vez para otra persona que tiene más años en la televisión, sí, para mí no, pero bueno, digamos, decidieron por nosotros, pero sí, yo no sé si algún día saldrán a la luz esos pilotos, pero para mí fue todo aprendizaje, absolutamente todo. Y debo decirlo, aprendí de los mejores. O sea, haber aprendido de Daniel y de Julio Peña y mis compañeros actuales olvídate. Y a mí lo mío fue, no sé, yo te digo que hice el casting y ese mismo día me dijeron ya. Entonces, Wow. yo creo que tuvo que ver con la naturalidad. Es decir, ahora, como te digo, ¿no? En esos pilotos se vieron cosas que ni siquiera en el programa y ni siquiera en los programas más épicos se ha visto. Discusiones muy duras, discusiones muy fuertes, muy, muy fuertes. Obviamente acababan cuando se apagaba la luz, pero Ujú. como eran, digamos, nuestra familiaridad no era la de hoy. Entonces los enfrentamientos tenían inclusive más realismo, sin que eso signifique que los de ahora no lo tienen, porque los de ahora Sí. también. O sea, a ver, bien es cierto que se apagan los focos hoy, las luces, y no hay enemistad, nada. Pero lo que ocurre en el ángulo es real. O sea, ahí no hay nada montado, no es que planificamos de hoy no, me peleo contigo y yo contigo. No, las cosas fluyen. Pero eso sí, Ujú. entendemos bien que todo queda ahí. Pero las peleas que hubieron en aquellos pilotos son épicas. Esas sí son épicas. Wow, la gente se puede estar haciendo bastantes ideas con eso. Ahora que mencionabas el proceso en Manchester, me llama muchísimo la atención porque también tuviste, obviamente fuiste por mucho tiempo scout del Twente. Para la gente que no sepa, primero me gustaría que le cuentes de alguna manera muy breve qué es ser scout, ¿no? Porque a veces dicen el ojeador, cazatalentos, también he escuchado, y siento que es un poco más que eso, ¿no? Sí, actualmente es mucho más que eso, ¿no? Ujú. Digamos, ahora ya se ha como que, si quieres, modernizado mucho más, ¿no? Yo aprendí el scouting con una libretita y un lapicero. A pesar de que ya existían softwares que te podían Claro. ayudar, pero no era lo que es ahora. Entonces yo aprendí con libretita y lapicero. Y era poner un palito cada vez que el jugador tocaba la pelota, y si la tocaba mal era hacer una rayita encima, y así ibas, ¿no? Entonces, eso es para poner un ejemplo. Pero ¿qué hace el scout? Es muy sencillo, si te refieres al scout que recluta jugadores, es aquel que lo que busca es talento y a edades tempranas. Y después tienes el scout, obviamente, de jugadores adultos para equipos de fútbol. Y finalmente tienes el scout, Ujú. que actualmente ya se conoce como un analista, que es el que hace scouting de equipos. Y ahora es scouting y Ujú. analista de videos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? A través de estadísticas, pero ninguna más importante que el ojo humano, estadísticas y herramientas también de video, ves partidos y a partir de ahí preparas análisis para preparar encuentros contra un rival próximo o para buscar futbolistas que ocupen una determinada posición en tu equipo en la siguiente temporada, en fin, etcétera. Claro. Ahora que mencionabas lo del Twente, también era importante que si bien tú habías planeado esto, que en algún momento yo digo puede haber sido cierta suerte, qué sé yo, tú me dices que lo tenías totalmente planeado, eh, desarrollas o tienes el nexo, pero eres tú, y es iniciativa tuya, corrígeme si me equivoco, el que termina de alguna manera siendo un vínculo entre el Twente de Holanda y clubes peruanos. Es un proyecto tuyo, si no me equivoco, y esto terminaría pues en uno de los casos emblemáticos que termina siendo la transferencia de Renato Tapia al fútbol holandés. ¿Es así? Sí, 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 no al 100%, porque debo reconocer que la idea originaria era poner una escuela de fútbol holandesa aquí. Pero Ujú. nos sentamos, yo en mi ignorancia financiera, si quieres, y logística en aquel tiempo, me senté con el presidente del club, nunca me voy a olvidar, el día que firmé mi contrato,
Él agarró 2 servilletas, un hombre muy inteligente, emprendedor nato, y en una hizo ¿cómo se llama esto? El presupuesto, si quieres, ¿no? Algo así como un estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Te le agarró y dijo, bueno, esto va a costar tanto, esto tanto, esto tanto, y agarró pum, un balance, pum, 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 bla, y ya listo, escúchame, lo de la escuela no va. Y yo digo, ¿pero por qué no va? No, porque la escuela nos va a costar tanto y tanto y tanto y tanto, ¿y para qué? Mejor todo este dinero que está acá, en lugar de meterlo en la escuela, te lo damos a ti. Y claro, a mí se me abrieron los ojos así, ¿no? Dije, ¡ya! Claro. Pero tampoco fue así porque no me lo dio. En la segunda servilleta me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Yo ya había hecho mis números y puse una cantidad, porque eso implicaba en aquel entonces que yo viniera a Perú con toda mi familia. Y eso implicaba un gasto y un costo, además, el dejar Holanda, el dejar la educación allá, etcétera, etcétera. Y todo eso, obviamente, yo consideraba que lo tenían que asumir ellos. Bueno, no lo asumieron, pero no me importó, porque yo quería tanto ese trabajo que sacrifiqué una parte económica importante, pero igual. Así que nada, me aboqué a eso y finalmente nos pusimos de acuerdo y decidimos que lo que había que hacer era cerrar un vínculo con algún club peruano. Me reuní con la gente de la San Martín, me reuní con la gente de Cristal, eventualmente visité por ahí Alianza, no eran buenos momentos de Alianza en aquel entonces, había mucha incertidumbre. Y qué más, bueno, eso, y con Esther Grande Ventín. Y como ya Esther Grande Ventín había tenido la visita de un belga que era amigo de un entrenador de aquel momento del FC Twente, decidieron finalmente cerrar con el Esther Grande Ventín. Claro, ahora, ¿cuál es tu primer acercamiento a Tapia? Yo tengo entendido que tú lo conoces desde muy chico, desde que es chico jugando al fútbol, soñando en grande, talentosísimo, además lo veíamos en campeonatos de menores y si no era el fútbol holandés, era el fútbol de cualquier otro país, pero creo que su destino estaba fuera de todas maneras. ¿Cuál fue el primer acercamiento tuyo con él que recuerdes? Mira, yo siempre digo esto, y sé que no lo estás diciendo tú, pero sí, siempre lo quiero recordar porque nunca me voy a adjudicar logros que no son míos. Yo no lo descubrí, o sea, él Claro. cuando yo lo conocí tenía 15 años. Yo siempre digo, si alguien lo descubrió, pues su papá y su mamá, que fueron los primeros que lo vieron jugar al fútbol. Ese niño era, bueno, niño le llamo yo lo conocí cuando tenía 15 años. Y lo vi un día en un partido, me acuerdo que era el Colegio San Agustín, y era de core. Y de repente vi un chico que agarraba la pelota y que hacía lo que quería. Desde la primera línea hasta la última, agarraba el balón y dribleaba todo el que quería, y al final de pronto, no sé, le picaba la pelota al arquero, o se lo llevaba y lo volvía a esperar y se lo volvía a llevar y otra vez, o sea, entonces él hacía lo que quería, pero no solamente eso, sino que además tenía garra, empuje, condición física, personalidad, o sea, un jugador muy completo. Y me acerqué a su papá ese día, a Luis Tapia, a quien le tengo mucho aprecio. Y le dije, mira, me gustaría llevar a tu hijo al EGB. Y él me dijo, mi hijo ya está en el EGB. Nunca me voy a olvidar. Yo recién había llegado, ¿no? Y el acuerdo recién se había cerrado y él ya estaba. Entonces dije, uy, eso es una maravilla. Entonces ese día mismo me comuniqué con el club, lo comenté en Holanda y me dijeron, perfecto, que vengan el primer grupo. Y así fue, así fue. Así que antes él ya había estado en el Liverpool, habían cometido un Claro. error gravísimo, creo, en el Liverpool, pero bueno, en todos lados se cuecen habas. Así que, nada, bueno, después lo conocí, un chico encantador, además muy, ¿cómo lo diría? Muy seguro de sí mismo, con un sentido del humor muy peculiar, es muy irónico él y gracioso, pero es bueno y me gusta porque es frontal. Desde chico me decía las cosas directamente. Recuerdo una vez que a mí se me ocurrió responsabilizarlo de una tardanza en un almuerzo y él tuvo la valentía de contestarme y explicarme que no era así, que yo me había confundido. Ujú. Y al final terminó teniendo razón. Así que es un chico que tiene carácter. Y yo creo que un futbolista, si algo tiene que tener, es carácter. Ya el fútbol está bien, él nació con un don, eso me queda claro.
El fútbol se puede aprender, pero el carácter ya es más difícil, ¿no? Eso sí se puede construir, pero ya toma mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Él nació con ese carácter. Esa relación entre el Twente y EGB, Estrella Grande Ventín y tal, eh, ¿cuánto tiempo duró? Actualmente Twente tiene alguna relación con algún club peruano. ¿En qué estado está eso? No, bueno, como te cuento, el convenio acabó en aquel entonces, en el ¿Cuánto tiempo duró? 2016. 6 años. 6 Seis años, ok. años. De Y, esos 6 años, y Tapia no, es el único caso, es el único caso que se logró vender. sí, Eso sí. yo te diría que es una cifra un poco alarmante, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, yo tengo que haber viajado aproximadamente, si sumo la cantidad de chicos que llevé, yo te digo que fueron aproximadamente unos 20 en esos 6 años. Ujú. Porque al final, bien es cierto que el 2016 ya prácticamente no se cuenta. Entonces, existía todavía de alguna manera el vínculo, pero ya no había viajes, no había nada. Yo te diría que prácticamente fue hasta el 2015, o sea, desde el 2011 hasta el 2015. Yo te diría que fueron 5 años. En esos 5 años viajé con un total de aproximadamente unos 20 chicos. Y yo no sé si llamarlo alarmante, o sea, si te pones a pensar que de 20 chicos, uno llegue al máximo nivel, a mí me parece que es una Ok, cifra ok. importante. A ver, Sí, yo entiendo tu razonamiento y a mí me hubiese gustado que fueran 5, porque además así el club hubiera obtenido más réditos, ¿no? Definitivamente, porque al final, solamente con un chico que firmó, que fue Renato, el proyecto este, fue, digamos, económicamente positivo, ¿no? O sea, no voy a decir cifras, pero claro. a Renato, pues, el Renato se invirtió en total, no sé, pues, de pronto, ¿cuánto? En total, a ver, pum, pam, pum, 2 años, no sé, de pronto medio millón de euros, por decirte. No, al final se le vendió en más de 1 millón. Entonces, para el club fue un muy buen negocio, ¿no? Así que te estoy tirando cifras por tirarlas, ¿sabes? O sea, lo que quiero decir es que finalmente fue un muy buen negocio para el club y obviamente, más allá de lo económico, creo que lo más importante fue la parte de, del peruano que llegó a Holanda y que se consolidó. Y que después de eso pasó del Twente, pasó al Feyenoord, que es uno de los equipos más grandes de Holanda. Y Ujú. después de allí, pues pasó al Celta, ¿no? Que no es decir Correcto. poco, Y porque mi está en la pregunta, primera. de repente el punto alarmante Sí, en el vale. razonamiento, de alguna manera, creo que, y te lo pongo apelando a tu experiencia como scout también, eh, es un poco inquietante el nivel de ventas al extranjero de jugadores peruanos. Paolo Guerrero lo ha dicho muchas veces, Claudio Pizarro lo ha dicho muchas veces, chicos, tienen que emigrar, oportunidades para afuera tienen que irse, tienen que ver cómo llegamos a Europa. Vemos ahora calendario, no sé, peruanos en Champions no tenemos. Y ya no tenemos peruanos compitiendo Champions, lo hemos tenido un par de veces, contadísimas, por ejemplo, ¿no? A diferencia no sé, uruguayos, argentinos, colombianos, hasta chilenos también, etcétera. Entonces, tú que has trabajado seleccionando talento y tales, ¿es un tema de talento? ¿Es un tema de personalidad? Otros atribuyen desarrollo físico de repente, no desarrollan, no tienen no sé, el físico, etcétera, de repente la nutrición en los primeros años. ¿A qué se puede deber eso? O finalmente es que la Liga 1 realmente es mucho menos competitiva de la que muchos podrían pensar. Bueno, en realidad tú has dado en el clavo, porque se trata de todo eso que has mencionado. Todo eso junto es. Todo eso junto. O Ujú. sea, no hace falta ni Wow. siquiera que me explaye mucho, es todo eso junto. O sea, es la confluencia de todos esos factores. Pero yo eso lo resumo en una frase si quieres. Y es que ahí la formación es pobre en Perú. Entonces, tú puedes encontrar talento nato si quieres, o predisposición para la práctica del fútbol, con una habilidad por encima del promedio. Ya, llámalo talento, bien. Pero el talento también se puede construir, el talento también se puede desarrollar. Entonces, ¿qué haces con un chico que tiene un talento nato, que es extraordinario, si no es disciplinado,
si como dices tú no está bien nutrido, si mentalmente no está bien. Entonces, si tú le sumas, y si no ha tenido una buena formación desde lo técnico y lo táctico, entonces, claro, ¿qué producto vamos a exportar? Entonces es fácil, yo entiendo, para un crack como Pablo Guerrero decir, chicos, muchachos, salgan, pero, o sea, yo voy a utilizar una frase que a mí quedaba grabada, o sea, a la guerra no puedes ir con una cuchara en madera, pues, ¿no? No Seguro. puedes ir con una cuchara en madera, ¿no? Entonces, tienes que estar preparado, y para estar preparado tienes que estar medianamente formado, a menos que te lleven a una edad más temprana, como le pasó, por ejemplo, a Carlos Zambrano, que mira, yo lo banco, pero siempre, siempre, siempre lo he bancado y lo saben. Y creo que una de las famosas frases que me endilgan, como dice mi amigo José Carlos Armendáriz, esa de yo lo dije, creo Ujú. que viene de la época de los convocables también, del programa que teníamos con Oscar del Portal y Daniel Peredo, en el que yo hablaba ya de Carlos Zambrano cuando él ni siquiera estaba jugando. ¿Y por qué menciono a Carlos Zambrano? Porque creo que él es el ejemplo de lo que es ser mentalmente fuerte. Sí, le podemos criticar lo que quieran, que de repente tiene una agresividad, y ahora último, muchísimo menos, descontrolada, en su momento la tuvo, bueno, pero él es mentalmente muy fuerte. Él pasó tiempos súper complicados, la gente no lo sabe, no tiene la menor idea, y sin embargo, se quedó en Europa. Entonces, si nosotros tuviéramos ese ejemplo en lo mental, además del fútbol que tiene Carlos, pero en lo mental, para poder exportar, yo te aseguro, no te voy a decir que estaríamos a la par de Uruguay y Argentina, pero empezaríamos a exportar más jugadores. Pero claro, si nuestros jugadores formados han sido, digamos, preparados mal, mal nutridos, mentalmente débiles, técnica y tácticamente no están bien preparados, entonces, ¿cómo exportamos futbolistas? ¿Cómo? ¿Por qué? Hay Porque una de diferencia pronto visité con... una losa y en una losa encontré un chico que, no sé, que dribleó a 5 seguidos. Claro. Hace poco conversaba incluso con Pedro García, hacíamos un repaso de otras selecciones en Sudamérica, y Pedro señalaba, hoy Venezuela exporta más jugadores que Perú probablemente, o los tiene posicionados en mejores ligas. Y uno diría, claro, Venezuela en plena crisis y tal, tiene jugadores jugando en Portugal, jugadores en Italia, jugadores en España, compitiendo y tal. Entonces me hace pensar ya que ni siquiera es una cuestión que por ahí trasciende ya otras actividades, no trasciende propiamente de repente la liga en la que se juega, tiene que ver de repente lo que mencionas tú, lo mental, lo preparados que están para este tipo de retos, ¿no? ¿Por qué los cubanos tienen tan buenos deportistas? Y mira la situación económica de Cuba. La gente no tiene ni para comer. ¿Y por qué tienen tan buenos deportistas? Yo siempre pongo ese ejemplo. ¿Por qué? Ujú. Disciplina, Porque tienen condiciones, una buena forma. Exacto, porque, a ver, es una historia muy interesante porque Cuba tiene una red de scouting impresionante. Y el primer nivel es hacer scouting de atletas. Ojo, de atletas. Independientemente si te vas a dedicar a los 100 metros planos, al baloncesto, al béisbol, al vóley, al fútbol, a la esgrima, a lo que sea. Y de ahí empiezan ujú, ellos a separar por disciplina. Y a esos los preparan, y a esos les dan una nutrición especial, los capacitan a todo nivel intelectual, físico y mental. Entonces, esa es la gran diferencia. Aquí, económicamente, y eso creo que no admite ni siquiera discusión, estamos económicamente mejor que Cuba. Pero, y que ¿qué Venezuela sistema deportivo y tenemos? tal, ¿no? Y que Venezuela, ¿qué sistema deportivo tenemos? Ujú. Es Entonces, realmente te yo pone, creo que es para ponerse a pensar ese punto, ¿no? totalmente, totalmente, Pero el totalmente. tema como lo que Entonces, tú me señalabas hace un momento, si hay muchos factores como las condiciones, la disciplina, el talento, la mentalidad, la nutrición, etcétera, te hace pensar que el cambio no avisora a corto plazo. Tiene que ser un cambio a largo plazo, es la única manera, ¿no? sí, y la razón tal vez alguien va a decir, ya, tú has descubierto América, pero la razón es muy sencilla. Nadie se atreve
a hacer un corte radical, y a asumir responsabilidades conjuntamente con una planificación a largo plazo. Tuvieron que pasar más de 30 años para volver a ir a un mundial. Y vino una persona con su comando técnico y dijo, yo tengo la fórmula. ¿Por qué a él sí le resultó? Y que nadie me diga que esto tiene que ver con que el boliviano fue alineado de manera indebida, porque esa discusión sí no me la van a ganar. Porque empatamos en Argentina, porque empatamos con Colombia acá, porque le ganamos a Ecuador allá, Seguro. etcétera, etcétera. Entonces fue una suma de cuestiones. Entonces, este hombre, Ricardo Gareca, sabía que tenía la fórmula y él creía en lo que hacía, pero lo hizo ¿con qué? Con disciplina. Se acabaron las saliditas, nada, del aeropuerto a la concentración. De frente. Ese es solamente un ejemplo. Si tú trasladas eso a la sociedad peruana, si quieres, digamos, a aquello que llamamos el sistema deportivo nacional, si quieres, si tú trasladas esa disciplina y la planificación a largo plazo, no hay forma de que no resulte. Pero mientras que nuestras autoridades, a todo nivel, sean más o menos como los congresistas, este país no va a avanzar. No va a avanzar. Y hablo, ojo, a nivel deportivo. Seguro. Y el hecho de ser scout, que te ha acercado mucho a talentos de edades muy jóvenes desarrollándose en el fútbol con la ilusión de ser futbolista, creo que tiene una parte que es la ilusión de descubrir un talento que dice, wow, este chico tiene muchísimo talento, de repente ¿a dónde va a llegar? Pero por otro lado, y seguramente te ha topado esto, es ver chicos con extraordinarias condiciones que lamentablemente no llegan. Y a ti de repente te ha tocado irte a dormir sabiendo eso, ¿no? Teniendo en la cabeza. Nuestro fútbol, de repente precario, tiene este chico que he visto hoy día jugar, que es un talento brillante y que probablemente tú sabes que le va a costar muchísimo, lo tiene muy cuesta arriba y finalmente no llegó. Sí, y ocurre todos los días. Y no solo conmigo. No solo conmigo, ocurre todos los días. Y te puedo contar el caso de... Además, yo he tenido casos... O sea, en ese grupo de 20 me han pasado cada cosa que no te puedes imaginar. O sea, en una ocasión viajé con un chiquito que había sufrido una desgracia el día anterior. Él vivía en una zona muy... no voy a decir en qué lugar, pero digamos, su casa se incendió el día anterior a su viaje. Se incendió. Él se subió al avión con lo que tenía puesto. Tú imagínate cómo te llevas ese chico a que pase una prueba en un club europeo. Entonces, a pesar de eso, lo hizo muy bien. Ya después otras cuestiones que estaban relacionadas con la falta de madurez, con la falta de compromiso, etc. Sí, yo he tenido chicos que daban las 3 de la mañana y ellos seguían en el celular. Y ellos pensaron, bueno, a mí nadie me ubica, nadie me está chequeando, pero ellos se olvidaban de que yo los vigilaba a través del Facebook. Y al día siguiente los confrontaba y les decía, tú y tú han estado hasta esta hora haciendo esto de aquí. Explíquemelo. No, profe, que no. O sea, así. Y algunos de ellos son ahora profesionales en la Liga 1 Movistar. Pero otros ni siquiera llegaron a eso. Yo recuerdo un chico, obviamente sin decir nombre, porque no viene al caso, pero salíamos, tocaba un día de esparcimiento, una tarde de esparcimiento. Íbamos al centro a pasear y sí, alguno había llevado de pronto algo de viáticos para comprar algunas cositas, pues, ¿no? Para la familia o para, eventualmente, probablemente chicos de 16, 17 años o 15, no sé, para la enamorada o lo que fuera. Y se pasaban todo el tiempo más ocupados de buscarle cosas a la novia que de estar hablando de cuándo se entrenaba otra vez, de qué tal lo hice hoy, o cuándo hay partido, o sea, de estar concentrado, ¿no? Era todo el tiempo eso, y era todo el tiempo el teléfono, y todo el tiempo hablar con la novia, y todo el tiempo hablar con la familia. Y yo decía, así no se puede. Así no se puede. Entonces, yo insisto, uno puede tener el talento, pero si no tiene la disposición mental para convertirse en un profesional, por más talento que tengas, no vas a llegar, y ahora menos, a ser profesional.
futbolista. Es muy importante lo que compartes. Hace un momento hablabas de Cuba como un ejemplo, el scouting, la búsqueda de atletas. Me venía a la mente un caso muy particular. Ahora estamos viendo en convocatorias, está La Padula, está Rinner también. Mira que Rinner ahora tiene unos 24 años, si no me equivoco. La primera vez que Sí, yo veo a Rinner viene a Lima más o menos a los 17 años, con su primo Ángel, recuerdo claramente, con discos y tal, de cómo él jugaba, buscando que lo vean. Hace poco había un testimonio del papá de Burlamaqui, este chico que está en el Español de Barcelona, donde decía que había enviado cantidad de mensajes a la federación diciendo, mira, mi hijo está acá, no sé cuánto, y que él mismo tuvo que tomar un avión, ir a la Videna, joder, y decir, gente, acá están, no sé, mi OCB, mis discos, acá está Burlamaqui, por favor, mírenle, pónganle un ojo encima, qué sé yo. Entonces, no sí. solamente me hace pensar en que, si bien nuestra formación está complicada, sino que ese scouting, ¿no? Eso de rastrear jugadores afuera. Mira que a la Padula nos venimos a enterar cuando la Padula tenía 26 años o 25. No era la Padula de 20, de 24, de 23. No, era la Padula, era un jugador completamente hecho cuando nos fuimos a enterar. ¿En qué estado está ese scouting, ¿no? El scouting de la Federación Peruana de Fútbol propiamente hace señalar que hay algo Bueno, ahí que podría ser preocupante, ¿no? sí, ahora, en ese sentido sí debo reconocer que las cosas están cambiando un poquito. De pronto los recursos no Ujú. son muchos, pero yo he tenido la oportunidad de conocer a alguien que me parece que tiene muy buenas intenciones, además de conocimiento. Él se llama Daniel Morales. Él está a cargo de todo lo que es el scouting de jugadores extranjeros, digamos, de jugadores peruanos en el extranjero, si quieres. Y él tiene una base de datos de aproximadamente unos 300, más o menos. Y de allí, vamos a tirar una cifra, aproximadamente tiene a unos 20 a los que sigue, pero con muchísimo interés, si quieres. Porque juegan en equipos importantes, porque él considera, habiendo visto videos y habiendo hablado con ellos, que son potenciales, o que en todo caso son, sí, convocables, ¿no? Seleccionables, si quieres, elegibles, por último. Ujú. Porque algunos de ellos están en equipos que no los voy a mencionar, pero que digamos, de un nivel importante, insisto, y que, y que además viviendo en algunos de ellos en países donde de pronto las selecciones nacionales de ellos eh, los pueden convocar. Entonces ahí empieza una, entre comillas, lucha entre la federación de allá y la federación de aquí por hacerse con el jugador, ¿no? Lo que pasó si quieres, con la Padula, que en un momento eligió otra selección porque pensó que Ujú. podía obtener mucho más por allá, no lo consiguió y finalmente terminó decidiendo que quería venir a Perú. Entonces, ya se está haciendo algo, y eso hay que reconocerlo. Con pocos recursos se está haciendo mucho, y yo destaco la labor de ese chico. De hecho, me llamó un par de veces para hacerme preguntas sobre cómo funcionaba el fútbol holandés. Lo conversamos un poco, porque hay muchos chicos de origen peruano en Holanda. Hay una comunidad importante allá, no tanto como la española, pero sí importante. Y casualmente lo de Burlamaqui me hizo recordar que mi hermano es bien amigo del papá de Burlamaqui. Entonces él me dijo, José, el papá de Burlamaqui ya no sabe qué hacer. Por favor, ayúdame con esto. A mí también me llegaron sus videos. Y justo poco tiempo después es que lo convocan a la selección. O sea, yo sí te creo que eso ocurrió de esa manera, porque, digamos, de otra, perdón, no me puedo imaginar que hubiese ocurrido. O sea, a ese nivel llegábamos en ese tiempo, que había que venirse hasta acá para entregar un video para que vean a tu hijo, ¿no? Correcto. Ahora, para continuar un poco ese tema, ¿cómo funciona, según lo que tú has visto, esta cuestión afuera y tú que has ejecutado la labor de scout, ¿te consideras ya como eso parte de tu pasado? ¿O consideras que todavía eres tú un scout que eventualmente o todavía te seduce la idea de volver un poco a este terreno, de volver a las canchas, a seguir jóvenes o tal? ¿O de repente ya es una etapa que has decidido ya ponerle una pausa? O sea, ahorita yo te diría que no lo hago con la misma intensidad. Sin embargo, sigo haciendo análisis. Por ejemplo, hace poco hice el de la Padula, hoy mismo publiqué el de Reiner. Pero esto de la búsqueda de talentos a edades, si quieres, tempranas, no. Eso no lo estoy haciendo ahora, no lo descarto en un futuro, pero no sé qué puede pasar más adelante. O sea, de hecho, si alguien me pregunta, oye, ¿a ti te gustaría, por ejemplo, trabajar para un club de fútbol
inglés en la Premier League como scout, yo te diría que sí. Pero claro, ahora me encuentro a gusto donde estoy. Eh, Cada vez me están dando más responsabilidades, porque creo que cada vez también estoy haciendo las cosas mejor. He aparecido en la primera fecha de las clasificatorias, estoy contento con eso. Hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero poco a poco voy ganando mi lugar. Ya me acaban de mandar ahora el programa para la tercera y cuarta fecha, también voy a hacer 4 partidos, entonces estoy feliz con eso, porque es lo que me gusta. Ahora, mi vena de scout sigue ahí, o sea, no la olvido, y no, digamos, si quieres, está ahí como que estacionada por O sea, último, ¿no? además Pero me es imagino algo que los contactos lo tienes, ¿no? Por ahí ves un chico y que, una llamada puedes hacer, ¿no? de hecho, te cuento que hace poco me escribieron eh, Ujú. para hacer reportes de partidos, pero si te cuento lo que querían pagar, impresionante. Escúchame, yo no descarto el dinero, yo siempre digo que el Señor me provea, que el universo me provea, aunque sean 5 céntimos, yo los recibo con las manos abiertas. Pero me parecía que era muy poco lo que pagaban por todo lo que uno tenía que hacer, ¿no? Había que hacer reportes de partidos, todo, y te pagaban pues muy, muy poco. Para un chico de pronto que recién empieza puede ser hasta atractivo, ¿no? Este, pero sí, estoy siempre. Equipos de afuera, sí, equipos de afuera, equipos europeos suelen mandar scouts a Perú o es tan como podrían decir algunos un mercado realmente poco atractivo, prefieren mandar a Argentina o Brasil y ya está. No, porque no los mandan porque trabajan ya con gente de aquí. Por ejemplo, ese Ok. chico, repito su nombre, Víctor Safferson, él hace trabajos para scouts extranjeros. Y si en Ujú. algún momento hay alguna necesidad, por ejemplo, para ligas menores, tipo, no sé, Israel o Grecia, o inclusive hasta Chipre, o no lo sé, ¿qué otra te puedo mencionar? No sé, ligas de fútbol de un nivel, inclusive para Bélgica. Entonces, lo llaman y le escriben y le dicen, a ver, necesito a alguien que reúna esas condiciones. Y que, porque Ujú. además, bien es cierto también, te piden una serie de condiciones, no sé, que sea jugador libre, para no pagar nada, que no tenga gente, y etcétera, etcétera. Entonces, al final, la- la- el perfil termina siendo Tal cual se reduce. prácticamente, claro, se reduce. Entonces, encontrar a alguien con esas características es muy difícil, pero sí, o sea, la respuesta es no, no mandan scouts porque más barato les sale agarrar y mandar un WhatsApp y decir qué me puedes recomendar. Y con ese WhatsApp a la persona, Claro. a este gatero si quieres, no sé, te puede cobrar algo si quieres simbólico, lo que haya ocupado de tiempo en encontrar la información y ya está. En lugar de invertir en el pasaje, invertir en alojamiento, en logística, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sobre la historia personal tuya, José, que tú te terminaste de preparar profesionalmente también en España, hiciste la homologación de título como abogado en España, viviendo allá, te fuiste a vivir a Holanda, tuviste compromiso incluso de pareja allá, hiciste vida, digamos, años y tal. ¿Cómo uno de repente vivir en el llamado primer mundo y tal, te cambia, te agrega virtudes, te agrega personalidad, te agrega determinadas cosas que te van formando como persona? Y una vez, luego de esto, volver acá, regresar acá, y si bien acá estás acomodado y creo que estás haciendo una labor donde me dices te sientes bastante contento, ¿te inquieta volver? ¿Te inquieta de repente estar a la altura de, hey, de repente podría retornar, quién sabe, trabajar ahora en un club español, me voy para España, Holanda, Italia, de repente Inglaterra como la oportunidad que tenías? ¿Sientes que ahora estás como en una cuestión de a la espera de esto, a la espera de que esto surge, que te podría surgir y ya te ha surgido antes y te ha surgido hace poco también una oportunidad? ¿Ese es el estado en el que estás o cómo lo sientes tú? Claro, lo que pasa es que yo no suelo estar a la espera, o sea, yo cuando Ujú, quiero algo voy y lo intento, digamos. ujú. Yo vivía en España y me quise ir a Holanda y me fui. Yo viví en Holanda y me quise venir para Perú y me vine. O sea, y si en algún momento quisiera dejar Perú nuevamente y regresarme a Europa, lo haría. Pero al día de hoy no lo tengo, no lo tengo planteado porque eso creo que haría que yo empiece a gastar fuerzas, o en todo caso, invertir tiempo y energía en algo que no tengo decidido. O sea, como te digo, yo estoy contento acá. Si algún día regresaré a Europa, no lo sé, es probable, es probable. Además, mi hija vive allá.
Así que Ujú. el estar alejado de ella, digamos, y preferiría mil veces estar más cerca de ella, ¿no? Este, y uno ya no se va haciendo más joven, y si bien es cierto, espero vivir muchísimos años más, igual quiero disfrutarlo cerca a mi hija, ¿no? A pesar de que ya tiene su vida, pero entonces, sí, en algún momento probablemente regrese, pero no lo tengo todavía ni planificado ni decidido. Yo, como te digo, estoy contento donde estoy. Este, no sé todavía cómo será el próximo año. Me imagino que seguiré donde estoy, pero tampoco lo sé. No se sabe. Yo quiero pensar que sí, es lo que todos deseamos, pero es así, Cuál o es el amigo sea, más cercano? Cuál es el amigo más cercano que te ha dado la televisión? mira, es una pregunta o sea, la respuesta a esa pregunta es un poco, ¿cómo lo diría? No voy a utilizar O sea, el de mismo repente término de tienes la siempre. respuesta, pero... No es que la tenga. Lo que pasa es que para mí la amistad es algo Mm, mucho más grande, ¿no? O sea, para mí la amistad, yo creo que la amistad es aquel hermano que la vida, que tú escoges, ¿no? O ujú. sea, para mí un amigo no sé, mi mejor amigo vive ahora, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Y de pronto mi otro mejor amigo falleció hace 2 años. Entonces, para mí la amistad es algo más fuerte. O sea, el ver a alguien todos los días me genera un cierto vínculo, totalmente de acuerdo. Y a mí y a Diego lo conozco hace muchos años, y Pedro vive a una cuadra de mi casa y me regreso todos los días con él y tenemos charlas, digamos, muy enriquecedoras, porque es un hombre muy culto. eh, y nos permitimos discutir siempre con altura. Y a Ramoncito, ni qué te digo, lo idolatro. O sea, Ramón para mí es un ídolo. Franco me parece un hombre tan divertido y con un corazón tan gigante que, no sé, también lo admiro. Por rato me gustaría ser tan divertido como él, pero por más que me esfuerzo no lo consigo, como dice la canción. Y de ahí Ujú. Michael, le tengo un cariño, lo quiero, pero muchísimo. O sea, un montón, porque coincidimos mucho en temas energéticos, espirituales. Este, lo quiero como si fuera mi sobrino. Entonces, es difícil. Para mí la amistad es algo más, ¿no? Es algo más que frecuentarte todos los Ujú. días 1 hora y media. De pronto esos vínculos se hacen mayores cuando viajas, por ejemplo. Fuimos a la Copa América y pasas con alguien horas al día. Tal vez el vínculo se vuelve más estrecho, pero para llegar a ser una amistad, yo creo que eso es algo más grande, más trascendental. Es poder contar contigo siempre, es amor, no sé, para mí yo tal vez soy muy profundo en esto, pero para mí la amistad es como te digo, ¿no? Es como el hermano que la vida te da, no el sanguíneo, sino el otro, ¿no? Gonzalo es otro de mis mejores Ujú. amigos, a quien amo con locura. No lo veo nunca, no hablo mucho, pero como bien dice Borges, la amistad verdadera no necesita de frecuencia, ¿no? Nunca me voy a olvidar de esa Correcto. frase de Borges, ¿no? Un hombre, un genio, ¿no? Un genio de la pluma. Entonces, la amistad es algo más que eso, creo. Una última pregunta de estas que me viene a raíz de lo que me explicas. Da la sensación de que tú puedas ser una persona de repente bastante íntima, bastante protectora también de su círculo. Esa es la sensación que de alguna manera me deja, tú me dirás si sí o no. Eh, Mencionabas hace un instante, yo soy una persona que cuando quiere algo tomo la decisión de ir tras ello. Viajo si hay que hacerlo, cambio el timón si hay que hacerlo. ¿Actualmente te inquieta algo? ¿Estás Sí, detrás de algo? sí, Ujú. sí, sí. Actualmente me encuentro en un proceso de reflexión interno. Sí, de un tiempo a esta parte me he dedicado más a la espiritualidad. Sí, estoy buscando más paz, estoy buscando ser más consciente. Las personas nos movemos de manera inconsciente. Si yo a alguien le pregunto qué has hecho durante el día y cómo lo has hecho, estoy seguro que la mayoría de cosas que uno ha hecho durante el día las ha hecho de manera automática, inconsciente. Y no ha sido consciente, no ha tomado conciencia de lo que ha hecho durante su día. Y así se nos pasa la vida, las semanas, los meses, los años. Y esto no es triste, no es dramático, no. Es la realidad.
Entonces yo estoy trabajando para ser más consciente, para encontrarme, para, para meditar más. Entonces, eso me inquieta actualmente, ¿no? El encontrarme a mí, el saber cuál es mi propósito en este mundo. Entonces, a veces se me hace un poquito complicado compaginar eso con la televisión también, ¿no? Que es un mundo tan vertiginoso, tan a veces tan intenso, que tiene ese poder, ¿no? De seducción. Entonces, insisto, vuelvo a citar a quien tú citaste al principio, a Julio Peña Correa, por eso trabajo siempre en que el personaje no me coma, ¿no? ¿Sientes que has estado mucho tiempo en piloto automático de repente en la vida en los últimos años? Porque cuando uno busca esa paz Seguro, es porque viene de un momento ajetreado, ¿no? seguro, seguro. Sí, yo podría decir que la mayor parte de mi vida ha sido piloto automático, en el que hacía y hacía y hacía, ya veré, ya pasará, ya está, lo hago, lo hago. Y todo bien, porque se trata de vivir el presente, pero ¿cuál es mi propósito en la vida, no? Claro. De eso creo que Wow. las personas deberíamos buscar cuál es nuestro propósito. Obviamente, parte de ese propósito es servir a los demás. Eso no me cabe ninguna duda. Pero, pero ¿cuál es mi propósito, no? Yo estoy en esa búsqueda ahora y estoy contento día a día, trabajo más para eso, busco trabajar más en aceptar, sin, 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 sin tener que analizar mucho, sin tener que criticar, sin tener que profundizar en las razones, simplemente aceptar, así de simple, entender que somos energía, entender que somos amor y que nadie es perfecto. Entonces, en eso estoy, sí. José, te quiero dar muchísimas gracias por permitirle a la gente conocer de repente un poco más de ti, más facetas de ti y un poco de la manera como tú piensas. Creo que lo van a apreciar bastante, como yo aprecio que hayas compartido todo eso en este espacio. Mira, Carlos, debo decirte que me he sentido muy a gusto con esta conversación. Ujú. No sé si alguna vez he hablado de la manera en la que me he expresado contigo, pero me he sentido así de a gusto, de bien, que me he permitido abrir tal vez alguna parte de mí que no había abierto o que no había mostrado a la gente antes. Así que permíteme a mí agradecerte por ese espacio que me has dado para ser yo, para contarte un poco de mí y cuando quieras nos volvemos a juntar, conversemos más si quieres de cual, cualesquiera otras cosas y de fútbol o de la vida, en fin, no sé, de lo que quieras. Perfecto, José, lo agradezco mucho. Que estés muy bien y seguramente estaremos viéndonos por ahí en otra oportunidad. Creo que frecuentamos muchos entornos similares. Un saludo para toda la gente del equipo y de media, para Walter Pizarro, Jorge Meu y todos ellos, profesionales de la Carta Cabal que trabajan contigo y son seguramente responsables también del éxito del programa. Que estés muy bien y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos tus seguidores.